Bueno, aquí les voy a agregar del Homo erectus. Bueno, ya sabemos que dejan como legado el fuego. Los caracterizaba la organización. Es decir, distribuían aquí organización, pues decían, distribuían sus poblados en grupos para producir su alimento y pues bueno, también esto de la organización tiene mucho sentido en cuestión a la forma de distribuir sus roles, sus funciones. Hay roles y funciones. A cada uno le tocaba hacer algo. Estamos hablando de el Homo erectus. Bueno, también aquí, bueno, estas organizaciones, estos poblados, pues es ya cuando también comienza el origen de las sociedades. No de manera formal, pero sí aquí, a partir obviamente del trabajo de los antropólogos y con las excavaciones que hacen, pues comenzaron a dar cuenta que en diferentes partes del mundo habitaba la misma forma de cráneo, la misma forma física, y pues bueno, esto es lo que determina que el Homo erectus es quien comienza a hacer la expansión de la especie hasta lo que conocemos como el Homo sapiens. Y también comienzan a tener ciertas ideas y creencias. Comienzan a utilizar el fuego para rituales. Bueno, ahorita les agrego otro texto. Y aquí hablaremos de Neandertal.
Fabrican, bueno, aquí ya vemos que fabrican instrumentos de piedra, bueno, aquí ya más justificados. Y bueno, también, obviamente, su vestimenta tiene origen del frío extremo, especie con facilidad de adaptación. Ese ya lo copiaron para que le quite lo blanco. Sí. Okay. Y bueno, aquí ya aparece, ya comenzamos con el Homo sapiens. Aquí también para adaptarse mejor al frío, confecciona trajes, confecciona vestimenta más completa. Y bueno, ya comienzan a desarrollar por naturaleza habilidades de socialización, comprenden la realidad, emiten lenguaje en forma de balbuceos, herramientas más elaboradas. Y también ellos comienzan ahora sí a tener, los Homo sapiens comienzan a tener un cambio significativo a nivel psicológico, pues ya que comienzan a tener vínculos, y esto se debe al desarrollo de las civilizaciones.
al desarrollo de las civilizaciones, pues bueno, ellos ya comenzaban a conformar sus grupos de apoyo, ya no nada más de caza, sino también de producción, o sea, ellos ya comenzaban a tener una estructura, un esquema de trabajo, cómo funciona un organigrama. Y pues bueno, aquí es donde aparecen los rituales específicamente a cuestiones, ¿cómo se llama? Ahora sí que de excavación a sus muertos, y que también aquí con el neandertal, pues bueno, eso es lo que hace y facilita a los antropólogos el poder hacer las excavaciones y hacer toda esta información que es la que se les está presentando, porque pues bueno, justamente gracias al neandertal, que por su experiencia, por experimentar con su entorno, pues descubre que puede enterrar ahora sí que a sus muertos. Y aquí muy importante en este apartado del Homo sapiens, entender que se consolidan las civilizaciones y obviamente para este sentido, que ya posterior veremos antigua Roma, Grecia, Egipto, es muy importante identificar cómo es la estructura de las civilizaciones y por qué se les da el nombre de civilización. Bueno, aquí se los voy a poner. Primero comenzamos con el concepto, que es conjunto de seres bien organizados, comparten ciertas características como una cultura, ciencias, costumbres, religión, ideas, habilidades de pensamiento y arte. Está conformada, las civilizaciones tienen la siguiente estructura. Es la civilización, para que le podamos dar el nombre de civilización, tiene que estar urbanizada, o en este caso, obviamente, también en cuestiones de rural, también aquí las incluimos. Lo de arriba ya se los puedo borrar aquí, donde les estoy señalando. Sí. ¿Los puedo borrar a los demás? Sí. Perfecto. El siguiente elemento o estructura es
Permítanme. Sí, es religiosa. Bueno, esto de acuerdo a hacer. Aquí aparece también lo que viene siendo el poder de la iglesia, que es eclesiástico. Otra estructura es política y militares. Listo. Esa es la estructura de las civilizaciones. Cuando ya hayan terminado, le ponen de la reacción de like para que lo visualice y continuemos. ¿Ok? Ok, bueno, entonces vamos a continuar.
Y bueno, aquí, una vez que ya hemos identificado la primera aparición de la especie del ser humano hasta lo que es la actualidad, la prehistoria se divide en tres grandes etapas. La primera es la paleolítico, el añolítico y la edad de los metales. La edad de los metales está compuesto por la edad del bronce y la edad del hierro. Aquí obviamente hay las civilizaciones, aquí ya está la conformación de las civilizaciones, cuál es la especie que comienza a estar, ¿cómo se llama en esto de las etapas de la prehistoria? Pues es el Homo sapiens. El Homo sapiens construye las primeras civilizaciones, los primeros grupos de construcción de supervivencia y bueno, a partir, conforme se van desarrollando estas etapas, es que comienza hacer ya la evolución de la especie a lo que somos en la vida actual. Entonces, aquí ya vamos a hablar más de una evolución, no nada más a nivel físico, sino también a un nivel social, a un nivel grupal, a un nivel emocional, a un nivel cognitivo, a un nivel cultural y también al desarrollo, que lo veíamos con esta estructura de las civilizaciones, comienzan a urbanizarse, comienzan ya a construir ciertas chozas, comienzan ya a construir ciertas actividades, ciertas armas o ciertos elementos, ciertos artefactos que les ayudarían no nada más con la supervivencia, sino también con la adaptación y así con el conocimiento de lo que les rodea y poder comprender todo lo que en ese momento pues les estaba pasando. Entonces, pues aquí, y como ya les he mencionado, ¿cómo se llama? Esta cuestión de la prehistoria, pues se comprende por la edad de la piedra, que es la paleolítico, el mesolítico, el neolítico, y después viene la edad de los metales, edad del bronce, la edad del hierro, es decir, ya el descubrimiento de otros elementos que a la vez se seguían utilizando para construir artefactos de caza, pero mucho más sofisticados, mucho más duraderos y también a partir del que el Homo sapiens se comienza a involucrar en estos artefactos. Y aquí es muy importante mencionar que todas estas frases del hombre, todas estas frases de la existencia solamente como el hombre en especie, es decir, el hombre en su sexo, en calidad de sexo, se debe a que no se había descubierto como alguna alguna especie en donde se verificara que habían hombres, que habían mujeres, que habían mujeres. Entonces, justamente esto habla de un hecho histórico, hablando de las especies que acabamos de desarrollar, sobre Lucy la etíope. Lucy la etíope es, ¿cómo se llama? Una especie, un tipo de especie, pero ahora en sexo de mujer. Entonces, ¿qué les voy a pedir? Van a entrar a su navegador y van a buscar un artículo corto. Puede ser un blog virtual, puede ser un video, y van a buscar a esta, ¿cómo se llama? Esta especie en mujer. ¿Sí? Pónganle Lucy y les va a aparecer. Sí, de hecho, lo de Lucy lo vimos en primer cuatrimestre con la profa Lugo. Entonces ya habían visto el dato. Uh-huh. Entonces, obviamente, esto que sucede, pues le da como más auge a no nada más el descubrimiento del hombre en su calidad de sexo, sino también en su calidad de mujer, y que bueno, dice, bueno, ahora ya entendemos cómo es que se reproducen y cómo es que aún preservan pues su especie, pues justamente con toda esa reproducción de ambos sexos. Entonces, obviamente aquí desde la teoría del origen de las especies, ¿a partir de qué? Bueno, a partir de la teoría de Charles Darwin. Y bueno, aquí ya está como toda esta estructura. Y bueno, nos vamos a concentrar en la etapa de lo paleolítico.
Y bueno, aquí la palabra paleolítico significa piedra antigua y alude a una forma de elaborar los instrumentos de piedra, golpeándola y arrancando esquirlas, lascas de sílex. Entonces, es decir, obviamente con todo este tallado, de hecho, con todo ese detallado, pues comienzan como a identificar, ¿no? O sea, que podían hacer como esta manipulación de los objetos, podían ellos comenzar, claro que se la pasaban bastante tiempo elaborándolos, ¿verdad? No ha de haber sido nada fácil, pero esto les dio la pauta para descubrir. Entonces ya es como así de, ¿qué sucedería si yo hago esto? Bueno, así como nosotros en la actualidad nos los cuestionamos, ellos en algún momento también se lo llegaron a cuestionar. Golpean piedra contra piedra. Y bueno, aquí podemos observar. Aquí podemos observar cómo era como la manipulación de la piedra y de qué forma se tallaba y cuál era el resultado obtenido. Y bueno, aquí estamos viendo que a partir de la intervención del ser humano en su disciplina, pues se identifica como toda la manipulación. Entonces recordemos que todo esto que conocemos de la prehistoria, pues está construido a base de todos estos fósiles, de todo esto que se dejó como herencia. Y pues bueno, las investigaciones han hecho que se comenzara a deducir y a crear no nada más hipótesis, sino también comprobarlas y pues bueno, a partir de eso pues determinar cómo era, ¿no? Qué era lo que sucedía. Y bueno, aquí en esta etapa, la forma de vida, pues es la caza, la pesca, el recolectar. Era lo que les comentaba, a lo mejor en grupos no tan grandes, pero sí ellos comenzaban a identificar que necesitaban de los otros, del compañerismo de su especie para poder cumplir ciertos objetivos. Porque pues bueno, aunque ellos lo intentaran, a lo mejor sí lo iban a conseguir, pero iba a ser mucho más complicado. Entonces, al descubrir que el proceso en grupo era mucho más fácil, pues entonces cuando comienzan a hacer como estas pequeñas sociedades, esos pequeños grupos, pero con una función en específico. Unos cazaban, otros cocinaban su alimento, otros a lo mejor en vigilancia de como sus grupos, y pues bueno, así se iban estructurando. Y pues dicen, parece haber tenido una dieta carroñera, posteriormente la completaron con frutos silvestres, la fabricación de instrumentos les permitió dedicarse a la caza. Bueno, dieta carroñera es bueno decir de todo lo que está a su alrededor y también a partir, ¿cómo se llama?, del poder pescar y todo eso es que ellos identifican que pueden conseguir su alimento a partir de también satisfacer sus necesidades con las otras especies que están a su alrededor, ¿no? Entonces, pues bueno, esto le permite ya concentrar como actividad económica y también como actividad de supervivencia la caza. Pues bueno, vivían en cuevas y cuando las condiciones del tiempo mejoraron en las orillas de los ríos donde se aseguraban el agua y la comida por un tiempo. Entonces, obviamente aquí podemos identificar que también a partir de las condiciones climáticas, ellos se tuvieron que adaptar, tuvieron que confeccionar sus propios trajes. A lo mejor en algún momento se adaptaron a ese frío bajo, o sea, a ese frío mínimo, pero lo podemos ver como la necesidad y también el cuestionar de qué es lo que estoy sintiendo en mi cuerpo, pues bueno, justamente hizo como toda esta transición de pues estar desnudos, pues vámonos a la vestimenta, ¿no? Y también como que fue más el reflexionar de ¿y qué sucede si tomo este objeto y lo convierto en esto? Entonces, por eso ya fue cuando el razonamiento tanto deductivo comienza a surgir. Pues bueno, aquí comienzan a utilizar el fuego, lo podemos observar en las imágenes, el Homo erectus.
como también hace a partir de esto, descubren que igual a lo mejor no era tan necesario ¿cómo se llama? En ese entonces su vestimenta, porque tenían el fuego, claro, a lo mejor estar calientes de esa forma, pero posterior a fríos excesivos, sí tenían, ¿no? Necesitaban de su vestimenta. Y bueno, la familia neandertal, esta vivía en Europa hace 40,000 años. Y bueno, aquí vemos cómo se llama, cómo comienzan a tener un poco de su vestimenta, cuáles eran las tareas cotidianas. Vean que aquí les comento que están divididos, ya estaba como todo organizado, algunos tallando, algunos con el animal. Un hombre despieza un ciervo joven, corta la carne con su cuchillo de sílex. Bueno, también comienza la carnicería, también como a comenzar a descubrir, bueno, ya tengo un animal, ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Qué más tengo que hacer? Va por esta clase de cuestionamientos que ellos comienzan a generar el raciocinio y pues también a comprender lo que sucedía. Protegidos en el campamento, bueno, ellos a reunirse en ciertos grupos, pues también se cubrían, se resguardaban en cuevas. Y bueno, aquí es la zona de la cocina, que era como se llama el fuego, lo que conocemos hoy en día como fogata. Aquí cómo se preparaba, o sea, cómo ya los artefactos comienzan a cambiar a partir de que ellos van teniendo la necesidad de hacerlo. Por eso es que actualmente el hombre contemporáneo pueda evolucionar a grandes rasgos, sí, pero también se queda estancado en ciertos aspectos porque va de manera paulatina. Va progresando, pero al nivel que él lo considera necesario y por lo tanto hay ciertos ambientes, ciertos contextos que ya están desarrollados. Y bueno, a partir de esto surge el arte rupestre, es decir, este es como se llama, como la base, como ya que le empieza a dar sentido al hacer también la cuestión de la escritura, del lenguaje, porque bueno, esto es como, sí forma parte del arte, pero se conoce más como ya estas cuestiones de expresiones artísticas. No es como tal un arte, pero se le contempla justamente por toda esta manipulación que tenían que hacer para poder descifrar lo que ellos se expresaban. Lo hacían para dos. Para la enseñanza, aquí se habla un poquito más como de las bases de la educación, para poder como hacer como todos estos pictogramas a través de imágenes, poder plasmar lo que estaban viviendo. Y bueno, esto es como un arte antiguo, ¿sí? Utilizaban, por ejemplo, para el color negro, el manganeso, y el rojo, el óxido de hierro. Entonces, a partir de ciertas sustancias, de ciertos artefactos que tenían a su alcance, comienzan a hacer las representaciones en las cuevas. Entonces, las cuevas las utilizaban para la enseñanza y también para poder plasmar ahora sí que todo lo que estaba en su acontecer. Y pintaban directamente con las manos, utilizando pelos de animales o con cañas perforadas, soplando. Aprovechaban salientes de rocas para dar volumen. Colores, pues el negro, el rojo, que de hecho es lo que más, lo que tenían ellos a su alcance en ese momento. Y bueno, aparecen las primeras manifestaciones artísticas. Aquí podemos ver en todas, de hecho estas manifestaciones artísticas las podemos encontrar en todo el mundo, porque recordemos que bueno, ellos comenzaron, los Homo sapiens comenzaron a trasladarse de un punto a otro y comenzaron a crear las civilizaciones, las sociedades, y esto generó que pues obviamente dejaran su legado en diferentes partes del mundo y comenzaran a reproducirse. Esas son unas imágenes que les voy a presentar. Y también aparecen las primeras creencias, tumbas, rito funerario, y que bueno, esto es lo que da explicación del por qué nosotros actualmente lo seguimos haciendo.
pues bueno, se dan cuenta que la combinación con la tierra y con ciertos artefactos que ellos crearon, pues también pudieron, ¿cómo se llama? Ahora sí que a sus antepasados o a sus, ahora sí que a sus de su misma especie, pues los pudieran enterrar y darle, ¿cómo se llama? Hacerle un rito de muerte digno. Y bueno, aquí regresando a lo del arte rupestre, los animales que más fueron representados fueron los bisontes europeos, los caballos salvajes, los ciervos, las cabras, los toros, los jabalíes, los rinocerontes, los osos. Y bueno, dice, aparecen aislados o en grupo, es decir, que en diferentes partes del mundo las podemos encontrar. De hecho, aquí en México hay, y es un artículo que van a leer en una de las actividades. Aquí ustedes lo pueden observar. ¿Y cuáles son las interpretaciones que se le dieron a partir de que en las excavaciones se encuentra como toda esta arte rupestre? Pues son dos. La primera que aparentemente es de carácter ritual, es decir, presidios por sacerdotes o chamanes, quienes serían los mismos artistas para traer la casa. Esa es como la interpretación que se le da a partir como de todas esta manipulación de los pictogramas, pudieran atraer a sus dioses y pues bueno, así preservar la supervivencia y pues preservar su alimento. Sitios eran posteriormente visitados y convertidos en lugares de enseñanza y transmisión de determinados conocimientos, caza y el diálogo con los animales. Es decir, que ellos obviamente no eran un nivel de la educación que nosotros teníamos, pero era más para poder darles ciertas formas de cómo cazar y también cómo comprender el lenguaje animal. Curiosamente, pues ellos sí podían comunicarse con los animales. Independientemente de que fueran Homo sapiens o el tipo de especie, ellos manipulaban su lenguaje o sus balbuceos para poder transmitir y poder también captar que al fin de cuentas los animales se convirtieron pues en su primer consumo, en su primer alimento. Pues bueno, aquí una representación de que podemos encontrarlo en diferentes partes del mundo. Y pues también aparece el culto a la madre tierra y a la fertilidad, justamente para seguir preservando, pues ahora sí que sus alimentos que pudieran encontrar, como los peces, los primeros animales. Y bueno, ya posterior vamos a pasar al neolítico, lo vamos a dejar hasta aquí porque ya nos va a cortar la videoconferencia y también ya terminamos la sesión de hoy, ¿sale? Entonces lo vamos a dejar hasta aquí, lo vamos a retomar el viernes y ya haremos cierre ahora sí que de los temas. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, alguna pregunta. No más. Creo que es algo que ya habían visto, me parece. Bueno, obviamente está en la prepa, pero no sé si aquí